Proverbios 17, y estamos en esa sección viendo los temas que plantea este capítulo. La semana pasada vimos acerca de la paz y la tranquilidad, ¿cierto? Donde no la sacrifiquemos por nada del mundo. El día de hoy vamos a ver si abordamos más temas de lo que pudimos abordar la semana pasada. Comencemos con el segundo tema, la buena crianza. También habla el Proverbios 17. La honra de los hijos, la honra de los padres y la honra de los abuelos. Versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Versículo 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. En los proverbios, como toda la escritura, por supuesto, se nos va a hablar siempre y se remarca mucho la importancia de la obediencia de los hijos. ¿Por qué será así? Pablo, el apóstol en el Nuevo Testamento, nos contesta eso en Efesios capítulo 6, cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, el cual honra a padre y a madre. La promesa que da la ley es que se tendrá largura de días. Para el judío del Antiguo Testamento, esa largura de días y esa buena vida no solamente era vivir por muchos años dentro de Canaán, la tierra prometida, gozando de las bendiciones del pacto. Eso es lo que esperaba el judío del Antiguo Testamento, el judío piadoso, fiel, con respecto a esa ley. Ahora, una vez, ¿verdad?, en el nuevo pacto con el Evangelio, la bendición se universaliza. Ya no es que vas a tener bendición y larga vida en la tierra de Canaán, sino que es un principio de la ley moral de Dios, que todo aquel que honre a padre y a madre, un principio de bendición es que tendrá larga vida, tendrá longevidad, verá de alguna forma la bendición de Dios en su vida. Creo que la experiencia es bastante común cuando vemos que un hijo no honra a papá y a mamá y que termina esa vida. En años anteriores, ¿verdad?, cuando se tenía mucho el periódico impreso, en las últimas habían los sucesos y uno siempre, la gente miraba los sucesos de todas las muertes que había. Era particular de esos sucesos de quienes morían, la media de edad era de entre 16 y 30 años, muchachos jóvenes. Y que si se leía un poquito qué fue lo que pasó, por lo general había su mamá lo lloraba y decía, yo le dije que no saliera, yo le dije que esas eran malas juntas. Porque la verdad es que desobedecer, deshonrar, no escuchar la instrucción de padre o madre, es una maldición que se acarrean los hijos para sí mismos. La mejor honra entonces de un hijo que puede dar un padre o una madre es obedecerlos. ¿Qué pasa entonces con el hijo cuando un hijo es necio? Cuando un hijo es desobediente, es contumaz y rebelde, como dice también la Escritura. ¿Qué pasa con ese hijo díscolo? Díscolo significa alguien con tendencia a la rebeldía siempre, a desobedecer. El que se cree más sabio que los papás, el que se quiere levantar a la hora que quiere estudiar cuando él quiera. Es más, yo todavía no he decidido si quiero estudiar. ¿Qué pasará según lo que enseña la Escritura? O por ejemplo, el Proverbios 2, que enseña, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. En el Antiguo Testamento, los siervos no heredaban la fortuna de sus dueños. Lo que nos está diciendo acá en un principio es
que aquellas personas que en el rango de la sociedad inclusive están en el nivel más bajo, como el de esclavo, un hijo díscolo, un hijo desobediente, un hijo maluco, va a llegar a ser más bajo que él. ¿Qué fue lo que pasó con aquel hijo pródigo? ¿Se recuerdan? La parábola del hijo pródigo. Él malgastó su herencia, hizo lo que quiso, y le pasó lo que le pasó, sus consecuencias, y él pensando en sí dijo, hasta los jornaleros de mi papá viven mejor que yo. Y él vino que pidiendo por lo menos que lo trataran como uno de los esclavos. Porque esto es un principio realmente que se aplica en la vida. Aquel hijo que entonces termina siendo una persona rebelde, va a terminar siendo siervo de los siervos de su casa. Va a terminar en las cosas más bajas. Va a terminar siendo una persona indeseable. Terminan en drogas, alcohol, en la miseria, en la bancarrota. Realmente terminan sufriendo muchísimo en esta vida. Aquellos que obviamente no honran a papá y a mamá. Pero eso también el proverbio de los varios versículos que leímos nos enseña de la importancia de la buena crianza. Aquí no solamente se está exhortando esa responsabilidad de los hijos de honrar a padre y madre, sino de nosotros como padres, a los que somos padres, saber que la crianza es importante y cómo criamos. La peor maldición que puede haber sobre una persona entonces es libertad sin restricciones. La peor esclavitud que hay es libertad sin restricciones. Es decir, anarquía. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, en todo momento que quiero. Esa es la peor esclavitud. Porque cuando un hijo o una persona hace lo que quiere supuestamente, termina, como les dije ahorita, en una situación bastante deplorable. Es decir, un indeseable. Es un indeseable, un impresentable, una persona que causa vergüenza. El proverbio más adelante dice, es tristeza de su padre, es amargura de la que lo dio a luz. Y eso, hermanos, a veces por la crianza negligente que algunos pudieron haber recibido. Una de las cosas que puede hacer un padre, una madre por sus hijos es enseñar, hermanos, el dominio propio. Es uno de los mejores bendiciones, valores que le puede enseñar un papá o una mamá a sus hijos. El dominio propio, dijo alguien, es la puerta de entrada para las otras características piadosas que queremos ver en nuestros hijos. Por ejemplo, pureza sexual, integridad, responsabilidad, madurez, sobriedad, etc. ¿Quién no quiere eso para un hijo, para una hija? Que mi hija sea íntegra, responsable, madura, pureza sexual. Bueno, el inicio para todas esas buenas virtudes está en ¿dónde? En que aprenda dominio propio. Claro, si papá no tiene dominio propio, si mamá no tiene dominio propio, no podemos enseñar lo que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Qué es lo opuesto al dominio propio? La autoindulgencia, el espíritu indisciplinado, no tener riendas, son las personas impulsivas, son personas que no tienen control de nada, de lo que hacen, de los deseos, ni de lo que hablan. Tenga cuidado con las personas que dicen, yo soy muy sincero, yo soy muy franco. La verdad es que a veces esa persona está confesando que es que no tiene dominio propio. Bueno, yo prefiero decirlo que tragármelo y envenenarme. No, bueno, termina envenenándote, pero no tienes que envenenar a los demás. Hay que tener realmente cuidado con el dominio propio. Es más, hermanos, se puede ser sincero y se puede ser franco sin faltar al dominio propio. Porque no se trata de que simplemente no... O sea, el hombre sabio, la mujer sabia puede dar una reprensión oportuna. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto,
dice la Escritura. Pero aquí el punto es tener cuidado con cuando dejamos que nuestros hijos, ¿verdad? Cuidado sin ejemplo de los papás, son negligentes, son perezosos y no tienen dominio propio. Una definición de dominio propio dice, es actuar con principios bíblicos, independientemente de lo que deseamos. Digamos que va para el colegio y él no tiene ganas hoy de levantarse al colegio. ¿Qué dice usted como persona madura? Hijo, tiene que levantarse e ir al colegio. No tengo ganas. ¿Por qué? Porque yo me levanté y no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero ¿qué hace el cristiano maduro? Baja y se levanta y va a la iglesia. No tengo ganas de orar y ora. No tengo ganas de leer la Biblia. Él no actúa por deseos o como amanecí hoy. Actúa por lo que sabe que tiene que hacer. Si una persona entonces no tiene dominio propio, va a ser esclava de sus deseos e impulsos pecaminosos. Es la persona que se mete en cuanto problema se puede meter a través de sus impulsos pecaminosos. Pero hermano, el dominio propio es una gracia divina. Es un fruto del Espíritu. Podemos rogar a Dios que desarrolle el dominio propio como virtud. Y nosotros como padres estamos llamados a, en la niñez de nuestros hijos, a enseñarles el dominio propio. Hay un horario para dormir. Ojo, estoy hablando ahí, por ejemplo, mientras niños más pequeños, por supuesto, hábitos que debo crear. Cada padre debe ser sabio y yo sé que en nuestra iglesia hay, ¿qué pasa con mi hijo que ya es adulto? ¿Verdad? Es más grande. Ya no le puedo hablar de la misma forma cuando tenía 5 años, 4 años, 7 años. Eso yo lo sé. No es el mismo trato. No, que eso es igual. Lo meto en el carril así. No, la sabiduría cristiana, el sentido común dice que no lo puedo tratar de la misma forma, sobre todo si es un hijo adulto. ¿Qué se puede hacer con el adulto? A los hermanos que tienen adultos, bueno, conversar. Bueno, hijo, a medida que tú muestras tu madurez, tu responsabilidad, tu respeto hacia las instrucciones que yo te doy, en esa medida obviamente tienes más libertad. Al final de cuentas, es una libertad negociada en sabiduría. Obviamente, la libertad no tiene ni un centímetro de libertad para pecar deliberadamente contra Dios. ¿Qué pasa si mi hijo ya es un hijo grande y no es cristiano, pastor? Yo no lo puedo convertir, o sí lo puedo convertir. ¿Y qué pasa si él quiere pecar? Bueno, mientras obviamente está viviendo conmigo, si él puede atenerse a unas reglas bien habladas, no tienen que ser metidas a palo, pero sí habladas, conversadas, entonces él en esa medida tendrá más confianza de mi parte y más respeto. Pero retomando de nuevo lo que dice lo que dice el proverbio sobre el dominio propio, Tito capítulo 2, que es algo que debemos aprender los creyentes y así enseñarlos a nuestros hijos. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Los creyentes estamos llamados a vivir en esta era, en este mundo, de forma sobria, justa y piadosamente, y obviamente eso lo vamos a impartir a nuestros hijos. No solamente lo enseña así la Escritura en el Tito, en Proverbios capítulo 25, versículos 27 y 28 dicen lo mismo. Dice, en cuanto al dominio propio, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y el versículo 16 del mismo capítulo 25 dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. En esos versículos que acabamos de leer se refuerza lo que hablamos del dominio propio. La miel, en la alimentación de aquí de los judíos, no es un alimento necesario, o sea, no es un alimento como era el pan, por ejemplo, el trigo.
La miel es utilizado igual como para nosotros la mermelada, al que le gusta la mermelada. Algo que es para goce, para disfrute. Un pan con una buena mermelada, qué rico. Hoy tuve un postrecito sabroso, un postre rico. O sea, ¿qué nos está enseñando Salomón en su sabiduría divina? Que en la vida no se nos llama a no disfrutar de nada. Pero dice, hallaste miel. O sea, hallaste algo de disfrute. Póngale usted el nombre de lo que usted más le guste. De lo que usted disfruta. Que no es necesario para la vida, pero lo que pasa es que yo haciendo esto lo disfruto. Bueno, come lo que te basta. No sea castiado de eso, que es la persona sin control. Agarró todo el panal de miel y me lo echo. La persona grotesca. Lo hago así de manera grotesca para que... Y me lo boto, se me cae por la boca y me mancho. Ay, estoy lamiéndome la cara y las manos. Es que me gusta mucho la miel, hermano. Yo soy así. Es una persona incontrolable. No tiene que... A los que hacemos mercados y tenemos hijos que son como el Seol y el Abadón, que nunca se sacian. Hijo, pero puedes dejar eso para la semana. O sea, esa frutica era para que durara 3 días, duró 3 minutos. En algunas casas es así, la mía no, pero yo sé que en algunas es así. Donde hayan miel y se comen el panal y se comen las abejas también, así los pique. Las abejas picándolo por todos lados y no paran. ¿Qué es eso, hermano? Falta de dominio propio. Pero ojo, ¿qué pasa? Que los padres somos así. No puedo comer tal alimento porque me dispara los triglicéridos, me dispara los valores aquí. No, pero yo ahí voy a comer. Sí, hermano. ¿De verdad crees que eso es como una droga entonces? No tienes moral para juzgar al drogadicto. Es la misma función. El azúcar. No estoy abogando por eliminar el azúcar. La Biblia dice, hallaste miel, voy a comer lo que me basta. Pero ¿qué pasa? Tener dominio propio. Quien no tiene dominio propio en esas cosas como la comida, no tiene dominio propio más nada, hermano. La verdad. Y tranquilo, que yo sé que hay hogares que, hermano, la dieta es lo que haya. O sea, es lo que hay, no hay más nada, hay que comer eso. Bueno, está bien, es así, gloria a Dios. Pero la cuestión es de que nosotros seamos personas con sobriedad, con dominio propio, y así lo enseñemos a los hijos. Porque la crianza, como enseñan los proverbios que estamos leyendo, es muy importante. La Biblia, hermanos, condena fuertemente la falta de moderación. Es la persona que no sabe cuándo parar, ni en el comer, ni en el hablar, ni en el dormir, ni en el descansar. Son, como leímos, una ciudad sin muros, sin protección de sus apetitos y deseos. Es una persona que da muy mala imagen del Evangelio. Muy mala imagen, muy vergonzosa imagen, que es el punto más importante para un cristiano. En Tito 1:6 se dice algo también acerca de los hijos que obedezcan a los padres. Estamos hablando de la obediencia, la honra de los padres. Tito 1:6 se dice: hablando de los hijos del pastor, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, este es el único versículo en toda la Biblia que se dice específicamente qué se espera de los hijos de un pastor en la iglesia. Pero tranquilo, hermanos, no es algo nada más aplicado para mí o para el pastor David y nuestros hijos. Porque lo que pide Tito, de lo que los creyentes deben fijarse de quien van a ordenar como pastores de su iglesia, es lo que Dios espera de todo cristiano. Entonces, de alguna forma es para todos. Cuando la Biblia dice que no sean acusados de disolución o de rebeldía es obvio, que dice desobediente,
y respetuoso a la autoridad paterna. Lo que decíamos ahorita, ¿qué pasa, pastor? Ya mi hijo ya está crecido y realmente no es creyente, no es cristiana, no es cristiano. ¿Me hace un mal papá? No necesariamente, querido hermano. Pero aunque tengamos hijos adultos o hijos en una fase grande, ellos deben respetar la autoridad paterna, aunque no sean cristianos. Y hermanos, a veces tenemos que admitir, en hogares no cristianos, los hijos adultos respetan a su papá y a su mamá. Y los cristianos quieren justificarse de que su hijo no es cristiano para admitir cualquier acto de rebeldía o de disolución. No debe ser así. Disolución es una palabra que significa incontrolable, sin dominio propio. Entonces, podemos tener hijos, tanto desde las autoridades como los pastores o los hermanos de la iglesia, que todavía no han contado con la bendición de que sus hijos son verdaderos creyentes. Debemos orar, hoy podemos orar por eso, por la salvación de nuestros hijos, amén. Roguemos, somos solidarios con aquellos hermanos que suframos eso o con el que lo sufre. Hermano, debe ser duro, pero vamos a rogar por la salvación de tu hijo, de tu hija, gloria a Dios. Sin embargo, no es que nos hacen malos de una vez, pero sí tenemos que tener cuidado porque aunque no sean creyentes, deben ser personas que respetan la autoridad paterna. Es muy extraño y deja muchas cosas de hijos que reten a su papá o a su mamá. Así no sean cristianos, es inadmisible. Es inadmisible. Tenemos que tener cuidado. Por supuesto, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios. No es el mismo control que tengo sobre Susana, ¿verdad? Que ustedes saben, tiene casi 2 años. No ejerzo el mismo control, ¿verdad?, de fuerza con Luis Felipe, que tiene 16 años y ya más alto que yo. Pero obviamente se espera que mi crianza en todos estos años lo haya hecho a él entender. Espero yo en el Señor que sea creyente. Él dice ser creyente y bueno, yo digo, Dios mío, sea verdad. Pero no me debo confiar, no, sino que debo orar igual por él para que confirme lo que dice. Pero al mismo tiempo de conversar con él de forma de que él me escuche, porque ya no tengo la misma fuerza para controlarlo. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Ya ofrecerle disciplina física a Susana con decirle pao pao, ya se pone, a él no le puedo decir, a él y a Diego, ya no le puedo decir pao pao. Le digo de otra forma, pero aún así la fuerza no es la misma. Y a veces uno no sabe si lo que le hace es cosquilla. Pero Dios nos ayude y me involucro, hermano. No existe crianza paterna perfecta. Quitémonos primero tratar de mostrar esa imagen de que yo crío perfectamente a mis hijos. No. Hay principios bíblicos que son efectivos y gloria a Dios a los hermanos que lo han hecho bien, imitémoslo. Pidámosle consejo, pidámosle oración. Pidan, hermano, ¿cómo hizo? ¿Qué consejo me da? Y ayudémonos unos a otros. En el versículo 25 dice de Proverbios 17. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Absalón, el primer hijo de David. ¿Sabe qué significa ese nombre? Padre en paz o paz de Dios. Y fue el que le dio un golpe de estado. Imagínense, un desobediente. Fue terriblemente una persona que en vez de paz le dio fue llanto. David lloró por su hijo, hijo mío, Absalón, hijo mío. Murió por un guardaespaldas de David que le atravesó el corazón. Tan perverso fue Absalón, ¿verdad? Que aparte que habló mal de su papá y lo deshonró públicamente al buscar ganarse el corazón a espaldas del pueblo
y decirle a la gente, ustedes no tienen, la voz de ustedes no es escuchada con mi papá se le fueron los humos para otro lado. Y después que volteó hizo la revuelta, que David dio la orden de que si lo atrapaban no lo mataran. Y sus valientes y los guardaespaldas de David, que eran obedientes en todo, inclusive arriesgar su propia vida con tal de rescatar a David, no le hicieron caso, prefirieron matarlo. Un hijo necio, pesadumbre de su padre. Los hombres de David dijeron, nuestro Señor está tan ciego que no ve la necedad de ese muchacho, que es un cáncer. Asumamos la responsabilidad, vamos a matarlo. Cuando se quedó enredado en una rama, que había quedado vivo, podían haberlo capturado, lo mataron. Un hijo necio es pesadumbre de papá y amargura de la que le dio a luz. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude, nos enseñe a criar a nuestros hijos, a los que todavía están en edad de crianza, y a aquellos que tienen hijos ya adultos y que entendemos, hermanos, que probablemente sea difícil para ti. Vamos a orar. Vamos a orar por la conversión de tu hijo, de tu hija. Que el Señor te ayude en sabiduría. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Bueno, habían otros temas, pero el tema se fue el tiempo aquí. Vamos a hablar brevemente, rápido, acerca de la sabiduría de la lengua. Versículo 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Versículo 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermanos, aparte de este proverbio que leímos, y hay muchos más, sabemos que hay muchos más, donde el uso de la lengua, el uso sabio de la lengua o la maldad que ella tiene. Hace un tiempo atrás se relacionaba el problema del chisme solo con las mujeres. Digo, en la sociedad en general. Sí, en toda comunidad hay una chismosa, ¿no? Bueno, eso definitivamente, la experiencia refuta que eso ya no es así. Es un problema de muchos hombres también, son chismosos. El mentiroso, el calumniador, la persona que anda buscando malponer a los demás o ventilando las privacidades de otras personas. Tenga cuidado con alguien que le dice a usted lo que otro en confianza le estuvo diciendo cuando era su amigo o su amiga. Si él está diciéndome a mí esta vez que ya no es amigo de él, significa que lo que yo le confiese también lo vaya a decir. No tienen control con su lengua. El consejo final es: ¿deseas honrar al Señor con tu lengua y evitar problemas de toda índole? Ahorra tus palabras. Ahorra tus palabras. En las muchas palabras nos falta pecado. Así entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con el uso de la lengua. El segundo tema que toca Proverbios. Pero el tiempo ya se ha ido. Vamos a orar con el favor de Dios. El próximo miércoles abordaremos los otros temas. Amén.